Yakar es una palabra wolof, el lenguaje más hablado en Senegal, que significa futuro responsable, el futuro basado en su propio esfuerzo. Esa es precisamente la filosofía de nuestra asociación Yakar África, que trata de proporcionar ayuda a la población senegalesa, pero en tanto en cuanto ellos aporten también su propio esfuerzo, sus propias ganas de salir adelante. Senegal es un país situado en la costa atlántica de África, tiene aproximadamente 13 millones de habitantes y ocupa el puesto 144 de 169 países en la clasificación de desarrollo humano de la ONU. Su esperanza de vida al nacer de la población senegalesa es de 56 años, 25 años inferior al de la población española. Su renta por habitante es de 60 euros por mes, 35 veces más baja que la que disfrutamos aquí en España. La asociación Yakar África se creó en el año 2009 y está formada por gente que quiera ayudar a Senegal. Probablemente porque se han quedado prendados de sus bonitos paisajes, de unas encantadoras playas situadas a lo largo de todo su litoral, en muchas ocasiones vírgenes en kilómetros y kilómetros, pero sobre todo de lo que constituye el mayor patrimonio de Senegal, que es su gente, una gente especialmente amable y acogedora. No en vano Senegal es conocido como el país de la teranga, que significa el país de la hospitalidad. Las actuaciones de Yakar África se basan en dos principios fundamentales. El primero, la ausencia prácticamente absoluta de gastos administrativos. Todo el dinero recaudado se dedica a los proyectos. Las labores administrativas son asumidas de forma voluntaria por los socios de la asociación. Y en segundo lugar, por una implicación prácticamente total con los actores locales. No se emprende ningún proyecto que no tenga el visto bueno de las autoridades de Senegal y que no cuente con el apoyo explícito de la población, que se responsabiliza del mismo, que aporta su trabajo y en la medida de lo posible sus propios recursos. Nuestro primer proyecto es el proyecto de la escuela de Itu. Itu es una isla de aproximadamente 1000 habitantes situada en la desembocadura del río Casamance. La única manera de acceder a la isla para la población son las barcas de remos. No existe, por supuesto, ni electricidad ni agua corriente, como en la mayor parte de los poblados de Senegal. Y en este pueblo no existía una escuela infantil, lo que hacía que los niños estuvieran desescolarizados a esa edad y que luego fuera muy difícil que entraran al ciclo escolar. Hoy día la escuela de Itu es una realidad, ha sido realizada por el pueblo de Itu con la aportación de los materiales por parte de Yakar África. También hemos dotado a la escuela de todo el material escolar necesario para poder desarrollar su función, y el gobierno de Senegal se ha implicado enviando 2 profesores que dan clase a los casi 40 niños de 3 a 5 años que habitan en la isla. Pero nuestro proyecto más importante es el proyecto que se desarrolla en Mandafasi y Ndifelo. Son 2 pueblos situados en el país Basari, que está en la esquina que forma Senegal con Mali y con Guinea-Conakry, probablemente uno de los puntos más desfavorecidos del planeta. En esta zona, en una misión sanitaria desarrollada por Pilar Martínez, una médico que colabora con Yakar África, se detectó que el 100% de las mujeres sufrían anemia y prácticamente todos los niños sufrían desnutrición en mayor o menor medida. De hecho, se pasó consulta a 5 niños en estado de desnutrición aguda y solamente uno de ellos pudo salir adelante. La causa está originada por una alimentación prácticamente solamente basada en los hidratos de carbono, el mijo y el arroz, con una ausencia prácticamente total de proteínas y de hierro. En una primera fase el problema se abordó mediante sucesivas misiones sanitarias para aportar medicinas a la población.
pero aunque la situación mejoró, esta es una solución de corto plazo y era necesario hacer algo que fuera sostenible. Para ello se ha comenzado a poner en marcha una granja y una huerta en cada uno de los dos pueblos que proporcionen una alimentación más variada y con el aporte suficiente de proteínas y de hierro. Una fase se comenzó dotando de un pozo a un sondeo existente para poder sacar el agua. En estos momentos la huerta está funcionando y ha proporcionado ya 3 cosechas a la población. También está en marcha la granja, donde tenemos cabras, gallinas ponedoras, pollos y en un futuro próximo tendremos también patos. En Lindefelo se ha vallado y se ha definido la huerta y se ha comenzado a realizar 3 pozos que permitan explotar la huerta fuera de la temporada de lluvias. Al mismo tiempo se está definiendo el lugar más adecuado para situar la granja. En Baficán estamos poniendo en marcha este año otro proyecto. Aquí ya habíamos trabajado rematando una escuela que había quedado sin terminar. Hay que poner de manifiesto que la población de Baficán es especialmente acogedora y alegre. Y el proyecto consiste en el desarrollo de una pequeñísima industria local de transformación de productos agrícolas. Para ello hemos empezado liberando a las mujeres de una pesada tarea como es el descascarillado del arroz, que prácticamente les ocupa la mitad de la jornada y agotando gran parte de las fuerzas de las mujeres. Lo hemos hecho mediante la compra de un molino mecánico que conseguirá descascarillar el arroz en pocos minutos y sin prácticamente ningún trabajo. Y una vez liberadas las mujeres de este trabajo y teniendo en cuenta que la casamance es relativamente fácil encontrar frutas y verduras de temporada, pero que no es posible su conservación, se va a intentar comprar los utensilios necesarios para poder conservar y hacer mermeladas con esas frutas y verduras. Esta compra de utensilios irá acompañada de una acción formativa para enseñar a la Asociación de Mujeres del Pueblo las mejores técnicas de conservación. El proyecto prevé su posible extensión a otras zonas. Otros proyectos como la mejora y el acondicionamiento del Centro de Salud de Ber, pequeño pueblo situado al norte de Dakar, o proporcionar mosquiteras para luchar contra la malaria en las zonas más húmedas de Senegal están a la espera. Finalmente queremos resaltar el compromiso de Yakar con la durabilidad de los proyectos. No queremos que nuestras huertas y nuestras granjas y nuestras escuelas sean abandonadas y al final la situación sea la misma o peor que la de antes. Por ello no ponemos en marcha ninguna escuela ni ningún centro de salud que no tengamos asegurado que tendrán su maestro, su enfermero o su médico. Y en el caso de las huertas y las granjas pretendemos que una parte de la producción se dedique a la venta, de manera que se puedan obtener los recursos para poder comprar los utensilios y las herramientas necesarias y las semillas, por supuesto, para la próxima cosecha. Muchísimas gracias.